días. A nombre del Departamento de Participación Ciudadana, para nosotros es un gusto nuevamente estar entrelazado con la Federación ONGs Pacientes de Costa Rica, en la cual hemos venido con una seguidilla de charlas mensualmente y capacitaciones internas dentro del departamento que nos permite estandarizar, se puede decir de esta forma, a todas las ONGs de Costa Rica y también a las que se conectan a nivel internacional. Aquí tenemos gente de República Dominicana, gente de Panamá, gente de otros países que nos ayudan a, con proyectos. Tenemos ahí los audios conectados, así que les pediría que puedan apagar sus audios para que podamos continuar. Les decía que esto nos ayuda a comparar las leyes tanto de Costa Rica y verlas de otros países. Hacemos un estudio como la que hemos realizado en el proyecto de ley 23.306 de reinserción social y laboral de las personas con cáncer y que ahora hemos puesto los ojos en enfermedades raras para el próximo año y esta charla de hoy de don Juan Carlos nos va a ayudar bastante para tener una visión de qué es lo que tenemos, qué nos hacen falta y hacer trabajos en conjunto para el bien de políticas públicas. Así que para no atrasar al doctor, que tenemos una hora completa con él, muchas gracias por estar este día con nosotros y a cada uno de ustedes que nos visita tanto de Costa Rica como de otros países. Gracias. Muy buenos días. Agradecemos al Departamento de Participación Ciudadana por este espacio que nos brinda, estimados pacientes y público en general, líderes de asociaciones. Mi nombre es Maritza Brenes, represento la Asociación Costarricense de Hipertensión Pulmonar y hoy nos complace presentar al doctor Juan Carlos Villalta, quien es doctor especialista en genética clínica de la Pontífica Universidad Javeriana y cuenta con un diplomado de en enfermedades huérfanas de la Fundación Universitaria Confamiliar. Asimismo, cuenta con un posgrado en Ciencias Biomédicas de la Maestría Profesional en Farmacología y Gerencia de los Medicamentos de la Universidad de Costa Rica. Además, es miembro activo de Acromegálicos de Costa Rica, entre otras cosas. Cabe resaltar la calidad de ser humano que es el doctor Villalta, que hoy se encuentra con nosotros, que vamos a compartir esta importante charla, como lo dijo don Oscar. En este momento yo creo que nuestro país necesita de estos aportes. Así que los dejo con el doctor Villalta para que aprovechemos este espacio. Bienvenido, doctor. Muchas gracias a la organización, a la Oficina de Participación Ciudadana. Esta actividad académica también es una actividad producto de la Unidad de Investigación de Salud del Hospital Calderón Guardia. Eh, ya hemos dado previamente esta charla, pero es una charla de relevancia, no pasa desapercibida. Y Costa Rica se encuentra en estos momentos discutiendo una ley muy importante de la corriente legislativa. Considero que es necesario generar estos espacios para sensibilizar no solamente eh, al pueblo como en general, a los médicos, sino a tomadores de decisión. Vamos a hablar de enfermedades raras, de generalidades, tópicos de generalidades y epidemiología. Las enfermedades raras o huérfanas poseen un reto particular para los estados, para los médicos que los atienden, para los investigadores que estudian estas condiciones. Según la OMS, hay un poco más de 7.000 a 8.000 condiciones que tipifican como enfermedades raras huérfanas. Hay una serie de desafíos que los vamos a abordar a lo largo de la charla, que es importante mencionarlos porque hay que visualizarlos, concretarlos, para que la gente y los tomadores de decisión tomen agenda de ello. Desafíos que se plantean tanto para las personas afectadas como para sus familias,
que tienen que enfrentar en gran medida el hecho primero del diagnóstico, de tener una atención óptima y la necesidad económica de ver cómo se solventa el pago también los médicos tenemos desafíos. Desafíos que tenemos los médicos es adquirir conocimientos y experiencia en el cuidado de nuestros pacientes de enfermedades huérfanas, y la disponibilidad de tener expertos locales, pautas y o de generar el recurso humano necesario para atender nuestra población. Los investigadores también tienen una serie de dificultades, ¿verdad? Para generar cohortes o grandes cantidades de estudios con grandes cantidades de personas para estudiar y obtener fondos para. ¿Qué éxitos podemos nombrar hasta el día de hoy en la temática de enfermedades huérfanas? Como yo bien decía a los organizadores previo al inicio de esto, la formación de colectivos o de grupos de defensa muy fuertes de pacientes que han logrado negociar colaboraciones importantes entre los pacientes, las comunidades científicas, los gobiernos, las industrias farmacéuticas, para generar mejoras en cuanto a los precios de adquisición de los medicamentos, obtención de fondos para apoyar la investigación, formación de consorcios médicos y científicos para colaborar, etcétera. También hay una serie de necesidades persistentes que tenemos que mejorar las estrategias de detección, de difusión de conocimientos sobre atención e investigación para prevención, tratamiento y de enfermedades. Bueno, para un ejemplo, dentro de la organización de la FDA, existe un departamento que vigila las enfermedades raras y se llama Office of Orphan Products Development, o la Oficina de Desarrollo de Productos Huérfanos. En el caso del NHI, del National Institute of Health, también tienen un departamento que se llama Office of Rare Diseases, Oficina de Enfermedades Raras. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una ley que reglamenta el tema de las enfermedades huérfanas, los equipos, que se llama el Orphan Disease Act, o la ley de enfermedades huérfanas. Entonces, como pueden ver, hay una serie de éxitos que han sido generadas por estos tipos de colectivos que Costa Rica no es la. El término de enfermedad huérfana inicialmente se acuñó en los Estados Unidos de Norteamérica a la par del concepto de medicamentos huérfanos. Se les denominó huérfanas no solamente por ser poco conocidas, estudiadas y sin tratamiento específico. Se les denominó huérfanas también porque, me cuesta decir esto, pero es una verdad, desde el punto de vista de las empresas que estudian farmacéuticas grandes, no ha habido un interés real de investigación para parte de este tipo de comunidad científico-médica, por lo que podrían considerarse neglected diseases o enfermedades olvidadas o abandonadas por esta. Como bien les acabo de mencionar, para la OMS existen entre 1.000 a 8.000 enfermedades huérfanas que afectan un 6 a un 8% de la población mundial. Y para la OMS, la definición de enfermedad huérfana es aquellas enfermedades que presentan una prevalencia inferior a un paciente por cada 1.000 personas. ¿Qué significa esto, la prevalencia? La prevalencia es el número es la cantidad de personas afectadas en algún colectivo. Y esa es el gold standard, al menos desde el punto de vista estadístico, que se ha utilizado para poder definir qué es una enfermedad huérfana y qué no es. Ahora, estas prevalencias o estas estadísticas, números, varían de una región a otra y ahorita lo vamos a ver. Lo que es prevalente en Costa Rica no necesariamente es prevalente en Magui, Nicaragua, Inglaterra, Rusia, Japón. Y lo que es raro para ellos no necesariamente es raro para nosotros, porque eso mucho varía de acuerdo al genotipo, al contenido genético, a la formación genética de una población, e inclusive está mediada por la ubicación, ¿verdad? Entonces,
nada más para ir aterrizando los términos de la prevalencia. ¿Hay algún consenso de la definición? Y la respuesta no. No existe en la literatura médica un consenso respecto a una única definición que abarque estas patologías, ni tampoco respecto a su prevalencia. Por eso es que nosotros cuando hacemos revisiones de la literatura, encontramos prevalencias fluctuantes, prevalencias que fluctúan entre un casos que puede ir desde un caso por cada 1000 personas hasta un caso por cada 200,000. Por eso es que hay ciertas enfermedades que son raras en algunas poblaciones y en otras no. En términos generales, las enfermedades huérfanas o raras son enfermedades crónicas, discapacitantes y en un 80% son de origen genético. ¿Y qué pasa con el otro 20%? El otro 20% se atribuye su origen a enfermedades de tipo vegetativo, de enfermedades del sistema inmune o enfermedades. Entonces, las enfermedades huérfanas, en términos generales, vamos a repasar un poquito de la historia. En los Estados Unidos, la definición de enfermedad huérfana, de acuerdo a la ley del Orphan Drug Disease del 2002, afectan a una persona por cada 200. Vean qué diferencia en el caso de la prevalencia que maneja o la definición que maneja Estados Unidos con la definición que maneja la OMS. Eh, para ellos, este tipo de umbral se considera una enfermedad ultra rara. Ultra raras son aquellas enfermedades que se presentan en menos de una persona por cada 2000. Esta es una definición que es similar a la realizada eh, en el Acta de Drogas Huérfanas de 1983, que fue una ley federal escrita para estimular la investigación de enfermedades raras y su tratamiento. En el caso de la Unión Europea, la prevalencia que ellos manejan para definir enfermedades huérfanas es un caso por cada 2000 personas. Sin embargo, hay ciertos países como Suecia, Reino Unido, Dinamarca, que manejan otros criterios, toman en cuenta otros factores, ¿verdad? Por ejemplo, la gravedad de la enfermedad. En el caso de la Comisión Europea de Salud, ellos definen a las enfermedades huérfanas como aquellas enfermedades, incluidas las de origen genético, que son crónicamente debilitantes, potencialmente mortales y que tienen una poca prevalencia. En el caso de Colombia, las prevalencias que están manejando ellos es de 1 sobre 5,000, de acuerdo a la ley 1438 del 2011 en su artículo 2. En el caso de Taiwán, vemos que las prevalencias para definir una enfermedad huérfano rara es una persona un caso por cada o menos de 10,000 personas. O sea, un caso son enfermedades que afectan a menos de 10,000 personas. En el caso de Japón, veamos la prevalencia que ellos manejan. Sí, disculpen, algo sucedió. En el caso de Japón, se habla de enfermedades huérfanas cuando afectan a menos de 50,000 personas. Entonces, entramos a unos conceptos de qué es raro y qué es ultra. Podemos decir que una enfermedad rara son aquellas enfermedades caracterizadas por su baja prevalencia, en términos generales, ¿verdad? Porque ya vimos que las prevalencias varían de país a país y de región a región, y dependiendo inclusive de las necesidades y de los intereses de los diferentes gobiernos. Son aquellas enfermedades que afectan a un número pequeño de personas en comparación con la población general y que por su, llamémoslo así, rareza o poca frecuencia, plantean cuestiones muy específicas de abordar. Una enfermedad, como les digo, puede ser rara en una región, pero puede ser muy frecuente o habitual en otra. También existen muchas enfermedades comunes cuyas variantes son raras. Por ejemplo, ciertos subtipos de cánceres son raros, ¿verdad? Pero también, como yo les dije anteriormente, y de acuerdo a la definición que maneja la Comisión Europea, y es importante recalcar esto, son condiciones que son poco conocidas, poco estudiadas y en general muchas de ellas sin un tratamiento.
Aparte de eso, son enfermedades que por ser huérfanas son poco atractivas para el foco de investigación o estudios clínicos. Eso ha ido variando, pero va variando muy poco, ¿verdad? Y hay otra componente muy importante, las enfermedades raras, que tenemos que hacer. Son enfermedades potencialmente mortales o debilitantes a largo plazo, de baja prevalencia y que tienen un alto nivel de... Por eso requiere de un sustrato humano muy especializado, ¿verdad? En términos generales, todas las definiciones que hemos revisado se basan en la frecuencia, en las prevalencias con que se presentan, y algunas incluyen además elementos como la gravedad de las manifestaciones o la disponibilidad de los tratamientos. En el caso de las enfermedades ultra raras, son aquellas o ultra huérfanas, aquellas que tienen prevalencias aún eh, más rígidas. Por ejemplo, prevalencias de un caso por cada 50.000 personas, el tipo de Japón, o menos de 20 pacientes por millón, o menos o un paciente por 100.000 personas. O sea, describe condiciones extremadamente raras. En términos generales, la literatura lo que sugiere son prevalencias que oscilan entre 0.1 a 9 casos por cada 100.000 personas. Entonces, la prevalencia, como pueden ver, es el único común denominador que se encuentra a lo largo de las legislaciones para definir qué es. La prevalencia es el número de personas que son afectadas por una condición específica en un momento específico, en un área y en una región determinada. Como les digo, las prevalencias varían de un momento a otro. Hay un concepto en genética que se llama mutaciones fundadoras. Las mutaciones fundadoras o genes fundadores son alteraciones genéticas que se detectan con una frecuencia más elevada en un grupo particular de personas que se presentan en un área o un área que ha estado aislada geográficamente o que culturalmente son individuos que únicamente se reproducen entre ellos. Este tipo de mutaciones o genes fundadoras aumenta pues la prevalencia de enfermedades raras, porque las enfermedades raras pertenecen a un grupo de enfermedades genéticas que siguen un mecanismo de herencia llamado autosómico recesivo. A menudo este fenómeno se conoce como el fenómeno o efecto fundador, pero también se llama mutación fundadora. Y justamente es situaciones donde hay un aislamiento geográfico o donde hay un aspecto cultural que vincula la reproducción de un grupo de personas y eso hace que este tipo de alelos poco frecuentes comiencen a presentarse. Esta es una revisión sistemática sobre los diferentes terminologías. ¿Qué terminología usar? Se considera que la terminología más adecuada para hablar de algún umbral definitorio de enfermedades raras, efectivamente, es el término prevalencia, que es el que hemos hablado recurrentemente. Es el que más se utiliza y es el que se recomienda para poder estratificar este tipo de condiciones, sea desde el punto de vista geográfico, sea desde el punto de vista de mortalidad. Es la mejor referencia desde el punto de vista bioestadístico. Nos permite poder definir una enfermedad rara y es un término que universalmente desde el punto de vista de epidemiología es el más aceptado y usado en definiciones de enfermedades huérfanas.
Como pueden ver, esto es una imagen que saqué precisamente de esta revisión sistemática global publicada en el 2000 sobre las definiciones y la terminología de enfermedad huérfana. Y ellos hablan sobre las prevalencias. Yo lo que quiero que vean aquí son los círculos negros y los círculos. Los círculos negros son aquellos países que para enfermedades huérfanas utilizan umbrales de prevalencia menores a 40 casos por cada persona. Mientras que los círculos blancos son aquellos países que utilizan prevalencias de más de 40 casos por personas. Ustedes pueden dividir y hacer la aritmética de 40 entre 100,000 para que más o menos se den cuenta que eso viene siendo un caso por cada 2.500 personas. Entonces, los círculos negros, los más oscuros, son aquellos países que utilizan prevalencias de un caso en menos de 2.500 personas y los oscuros, un caso por cada 2.000. Como pueden darse cuenta, las prevalencias varían enormemente en diferentes países. Por eso quiero hacer conciencia que cuando se escriba una ley, nosotros tenemos que ir definiendo, conforme vaya pasando el tiempo, nuestras propias prevalencias e ir construyendo registro de enfermedades huérfanas para saber cómo se comporta desde el punto de vista epidemiológico y genético nuestra población costarricense y saber qué prevalencia tenemos que ir definiendo. Como pueden ver, aquí tenemos algunos ejemplos de las prevalencias, los casos de prevalencias que tienen ciertos países y los rangos que han ellos utilizado. El rango mínimo, donde dice min, y el rango máximo para definirlas. Por ejemplo, podemos ver el caso de la Unión Europea, donde ellos tienen prevalencias mínimas que van de 2 a 50 casos cada 100,000, ¿verdad? O por ejemplo, Alemania, donde donde su umbral oscila entre 12 a 50 casos por cada 100,000, donde los casos, pues como pueden ver, son muy distintos entre los países. Hay algunos países que comparten prevalencias similares. Veamos los que dicen 50. El caso de la República Checa, Argentina, Colombia, México, Eslovaquia, Francia, Chile, Irlanda, ¿verdad? Ellos tienen unas prevalencias uniformes, pero pueden ver también que estos números o esta bioestadística cambian, ¿verdad? Cambian. Estos son promedios de prevalencias y umbrales de prevalencias usados para definir enfermedades raras, ¿verdad? Entre las diferentes jurisdicciones o entre los diferentes países. Otro ejemplo para poderlo hacer más explícito. Vean las prevalencias. Esta es una tabla, la tabla 1, sacado de un artículo del IFPMA del 2017, llamado Shaping a Future with No One Left Behind, construyendo un futuro sin dejar a nadie atrás, del 2017. Ya es un poquito, ya ha pasado, va para sus 7 años, no deja tener una preponderancia. Veamos el caso de los Estados Unidos. La prevalencia, los casos por población, 7.5 por cada 10,000 personas. El caso de la Unión Europea, 5 personas por cada 10,000, viene siendo una prevalencia de 1 sobre 2,000. El caso de Japón, una persona afectada por 2,500. El caso de Singapur, 37 personas afectadas por cada 100, ¿verdad? Eso viene, hoy se afecta menos de 20,000 pacientes. Rusia, un caso por cada 10,000 personas. Australia, un caso por cada 10,000. Básicamente esto lo traigo a cotación porque sí es muy importante hacer hincapié de que los países varían sus jurisprudencias y las definiciones de las prevalencias de acuerdo a sus propias necesidades, ¿verdad? Y eso a nosotros no se nos puede olvidar. Aquí hay algunos ejemplos de enfermedades y de sus frecuencias en la literatura, de enfermedades que pueden ser raras en un país, no tan raras en otro.
Por ejemplo, la fibrosis quística tiene una frecuencia de un caso por cada 10.000 personas. Es una enfermedad caracterizada por que los pacientes tienen infecciones crónicas, insuficiencia pancreática, metástasis. La neurofibromatosis tipo 1 puede ser raro en algunos países y no tan raro en otros, porque eso depende mucho de la prevalencia o qué tan frecuente es esa enfermedad. En términos generales, se maneja una frecuencia de un caso por cada 3.000 habitantes, en términos generales. Es una enfermedad con manchas con café de leche, una serie de manifestaciones que afectan los huesos. El Prader-Willi, un caso por cada 25 personas. Entonces, esto es muy importante tenerlo en consideración a la hora de desarrollar políticas de salud y leyes que van a impactar este grupo poblacional. Conocer las propias prevalencias del país. Hay un segmento de enfermedades llamadas enfermedades olvidadas o neglected disease o enfermedades de las enfermedades desatendidas o olvidadas son un conjunto de enfermedades infecciosas que pueden llegar a ser raras, sobre todo en países tropicales. Muchas de ellas son parasitarias, afectan principalmente a las poblaciones de estratos socioeconómicos más limitados, que tienen un difícil o un limitado acceso a los servicios de salud, y son especialmente aquellos que viven en áreas rurales remotas, varios barrios marginales. En este tipo de enfermedades, la prevención y el control están relacionados más que todo con un abordaje integral hacia la pobreza, con acciones multisectoriales, iniciativas combinadas e intervenciones costo efectivas para reducir el impacto negativo que esta realidad tiene sobre la salud, el bienestar social y económico del grupo. Se les llaman enfermedades olvidadas o extendidas, son enfermedades tropicales que corresponden a un grupo diverso de infecciones tropicales que son comunes en poblaciones de bajo riesgo, tanto en Latinoamérica como en regiones de África, Asia, América. Estamos hablando de enfermedades, por ejemplo, estas enfermedades se contrastan con las tres grandes enfermedades infecciosas, el VIH, tuberculosis y malaria, que generalmente reciben mayor tratamiento para investigación. Estas enfermedades olvidadas, no, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles serían enfermedades de este tipo? Pueden ser son enfermedades infecciosas que tal vez para nosotros costarricenses ya no son frecuentes, pero que no dejan de vez en cuando reportar un caso. Filariasis, leishmaniasis, las famosas oncocistosis, el chikungunya también, la teniasis, que es una enfermedad que se transmite en la carne de los cerdos cuando no están bien cocidas, las parasitosis por helmintos, por gusanos, la enfermedad de Chagas congénita, la misma congénita. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué tan rara es una enfermedad? En los últimos tiempos las enfermedades llamadas raras se han vuelto más comunes o más frecuentes, y eso es por todo el trabajo que las asociaciones de padres y los colectivos han hecho para poder visualizar. Una enfermedad rara no significa que no ha estado en la población, está, pero no hay entrenamiento, no hay médicos entrenados en el tema o no se tiene suficiente herramienta molecular o de laboratorio para ayudarse con los diagnósticos clínicos. Entre más y más de estas condiciones han logrado ser tratables, por ejemplo, con terapias de reemplazo enzimático o la deprivación de sustrato, el número de publicaciones de estos temas y de estas enfermedades se ha multiplicado exponencialmente, evidentemente, porque ya cada vez se ve la enfermedad. ¿Y eso a qué se traduce? Y ojalá que si hay algún político, escuche bien eso, nos lleva a un aumento de la concientización y de la responsabilidad tanto de la comunidad científica y de los tomadores de decisión, pero también de la población. Esto es un proceso de transmisión de conocimiento, continúa día con día, ha jugado un papel fundamental los journals o las revistas que publican enfermedades raras, no solamente para la transmisión de conocimiento,
sino para comprenderlas. Entonces, ahí también tenemos un aporte importante. No podemos omitir el desarrollo de los programas de tamizaje neonatal para algunas de estas condiciones, como la enfermedad de Fabry o la enfermedad de Pompe, siendo así que se hayan logrado detectar pacientes más temprano de los ¿verdad? Eh, También hay que recordar inclusive en el caso de enfermedades ultrahuérfanas, que son, por ejemplo, los Estados Unidos, enfermedades de menos sobre 200 personas, que existen condiciones que son tratables. Por ejemplo, una condición que es tratable y que es rara es la tirosinemia tipo 2. La tirosinemia tipo 2 es una enfermedad que se debe a un defecto en el metabolismo de la tirosina y puede ser manejado dietariamente, o sea, con restricción de la molécula, de la tirosina y otras moléculas afines o similares a la tirosina o que ven con el metabolismo de la tirosina, como la fenilalanina y la utilización de retinoides orales para el tratamiento de la lesión. Pero sí es importante recordar que inclusive en el caso de las enfermedades ultrahuérfanas existen condiciones tratables, en el caso de la tirosinemia tipo 2, donde se puede mejorar mucho la vida del paciente haciendo una restricción dietaria de esta manera. Los pacientes con enfermedades raras ultrahuérfanas tienen una serie de impactos. El impacto lo pueden vivir los pacientes en 3 niveles principalmente: pacientes, familia y comunidad. Desde el punto de vista de la familia de los pacientes, muchas enfermedades raras resultan en la muerte prematura de infantes y de niños pequeños o son fatales para el adulto. Estas muertes prematuras pueden tener efectos durante toda la vida en los padres, los hermanos, a fin y a cabo en todo el núcleo familiar. También es frecuente que las enfermedades huérfanas eh, sean discapacitantes a largo plazo, desde el punto de vista funcional, físico, mental o cognitivo, y que van atando a las familias emocional y económicamente. Y eso hay que visualizarlo. Súper desgastante. Tipo. Inclusive para las enfermedades raras menos severas, el aislamiento, la duda sobre el curso de la enfermedad y con frecuencia la ausencia de tratamientos efectivos, también puede tener un impacto muy significativo en la esfera emocional. No podemos olvidarnos de la esfera emocional, que no es solamente dar tratamiento. El paciente tiene que ser abordado integralmente. El ser humano es un ser físico, psíquico, espiritual y emocional. No solamente es carne y hueso. Hay otras esferas que también tenemos que valorarlas y ver cómo las cuidamos y las tratamos de sanar. Em, Desde el punto de vista económico, o sea, ni qué decir, ustedes mejor que yo saben lo caro que son los tratamientos para huérfanos. Son de hecho de los más elevados que hay, versus las enfermedades comunes, definitivamente. Y el costo económico inicia desde los estudios para llegar a un diagnóstico preciso de la enfermedad, que no solo involucra el gasto económico, sino el tiempo que hay que invertir. Los medicamentos son onerosos. Muchos pacientes requieren de cuidados médicos crónicos que pueden no necesariamente estar cubiertos por un seguro. En Costa Rica tenemos la gran ventaja de tener una seguridad social que tenemos que defenderla a capa y espada. Tenemos que defenderla y mejorar todavía nuestra estructura de atención, porque la Caja de Costarricense de Seguro Social permite darle a los pacientes una atención integral que en manos privadas sería sumamente caro, sería sumamente costoso. Esto asociado a la pérdida de productividad, de la pérdida de sus ingresos diarios, ordinarios, la incapacidad inclusive hasta de poder encontrar un trabajo que se adecue a su condición, horarios flexibles para acudir a controles médicos. O sea, hay toda una problemática social que es necesario visualizar y que ojalá que haya gente, tomadores de decisión, que estén escuchando este mensaje. Hay discriminación a la hora de contratación de una persona con enfermedad huérfana. Puede ser, podría ser perfectamente. Y a la comunidad, claro, a la comunidad los afecta, tiene un impacto físico, emocional, financiero. Gracias a Dios que han aparecido las organizaciones para soporte, para logística, alianzas estratégicas. Uno de estos ejemplos es la NORD, el National Organization of Rare Disease,
que es la Organización Nacional de Enfermedades Raras en Estados Unidos. Esa es una organización que provee asistencia técnica a grupos o organizaciones de enfermedades huérfanas. Cuando casi está por llegar a los 40 minutos, le ruego a la organización que me avise 10 minutos antes, porque a mí me apasiona este tema y a veces me quedo hablando mucho en diapositiva. Entonces, como podemos ver, hay muchos problemas. Hay problemas de lograr el diagnóstico exacto. Tratamiento es limitado. La investigación, ni qué decir. Especialistas, por favor, a los grupos organizados, a los colectivos, a los que están luchando por una ley en Costa Rica, en cualquier país, también exijan a los gobiernos que preparen a la gente para enfermedades huérfanas. Que si no tienen gente, que los envíen afuera a especializarse, a subespecializarse, a hacer cortos, a hacer diplomados, a hacer cursos para tener una enfermedad específica, pero se requiere de sustrato humano especializado, centros especializados, presupuesto, acceso a la información. Entonces, entramos a una parte de que vean los diferentes intervalos que el paciente tiene que vivir. Desde el inicio de los síntomas, que se llama el onset of symptoms and or signs, donde el paciente ya ingresa a un nivel primario de atención. Después de eso viene el referral specialist care, o sea, la referencia al especialista. Viene un intervalo de cuidado especialista hasta que ya se llega a un diagnóstico. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Miren, ahorita lo vamos a ver, pero esta travesía, desde que el paciente presenta los primeros síntomas hasta el momento en que llega a un diagnóstico, se le conoce como la odisea diagnóstica. De hecho, muchas familias se enfrentan a una odisea diagnóstica que en ocasiones deriva en un aumento de las comorbilidades, en una agudización o empeoramiento de la condición del paciente, de su discapacidad, así como un posible empeoramiento del pronóstico, porque llega muy tarde ese diagnóstico. A eso se le llama la odisea diagnóstica. ¿Por qué pasa esta odisea diagnóstica? Por muchos de los elementos que mencionamos en la diapositiva anterior, falta de conocimiento, la complejidad de estas enfermedades, no son enfermedades sencillas, escasas políticas sanitarias, todo este tipo de elementos, la falta de recursos humanos, etcétera, ha llevado en que exista un retraso en el diagnóstico, un retraso importante. A esto lo conocemos como la odisea. Entonces, como pueden ver, el tiempo, de acuerdo a esta publicación, el tiempo medio del inicio de los síntomas hasta llegar a un diagnóstico preciso, en términos generales, esto es un cálculo, digamos, a nivel mundial, es de 4.8 años, desde que el paciente inicia los síntomas hasta que llega el diagnóstico. A veces yo calculo que este tiempo medio es muy mesurado, porque realmente hay pacientes que han tardado 7, 8 más años en llegar a su diagnóstico. ¿Cuántos médicos han visto, de acuerdo a esta publicación, al paciente antes de llegar a un diagnóstico? Esta publicación al menos dice que en promedio el paciente ha sido visto por 7.3 médicos antes de llegar a que le hagan el diagnóstico. O sea, eso es muchísimo. Pero también los pacientes a veces se diagnostican con otras enfermedades que no tienen nada que ver o son enfermedades que tienen fenotipos similares o síntomas y síntomas, signos y síntomas similares. O sea, son pacientes subdiagnosticados, infradiagnosticados o que se diagnostican con otros, valga la redundancia, diagnósticos. Entonces, lo ideal es tratar de disminuir este retraso en el diagnóstico, porque los retrasos en el diagnóstico retrasan el manejo y el tratamiento apropiado, ¿verdad?, de los pacientes. Pueden empeorar la condición de los pacientes. Entonces, tenemos que tener recursos humanos específicos. Como pueden ver, el promedio
para que el paciente reciba un diagnóstico final preciso de su condición, en esta publicación de Rare Diseases de Inglaterra, es de 4 años en Inglaterra. En las estadísticas de ellos, 5 doctores han visto a un paciente antes de que el último médico le dé el diagnóstico preciso, y al menos han recibido 3 diagnósticos, más que erróneos, yo diría que son diagnósticos no certeros de su condición y diagnóstico. Esta es una revisión sistemática, es un artículo publicado en la revista española de Salud Pública, que es del 2022, del año pasado. Es una revisión sistemática que trata sobre precisamente lo que estamos hablando ahorita, el retraso diagnóstico en enfermedades raras. Entonces ellos hicieron una revisión de toda la literatura. Según el Consorcio Internacional para la Investigación de Enfermedades Raras, el IRDIR, el diagnóstico de una enfermedad rara conocida debería hacerse en el plazo de un año. Eso es el objetivo. No debe durar paciente con una enfermedad rara, tardar más de un año en hacerlo. Entre los objetivos de este consorcio se encuentra que todas las enfermedades raras se diagnostiquen en ese plazo de un año desde que se consulta hasta desde que se consulta. Pero ¿qué pasa? Esto es una revisión española. En España, la FEDER, que es la Federación Española de Enfermedades Raras, hizo una denuncia que los pacientes con enfermedades raras tardan en promedio 4 años en obtener un diagnóstico, y hasta un 20% de los casos transcurren 10 o más años. Eso fue una publicación del FEDER. El objetivo de esta publicación, de esta revisión sistemática, era identificar las evidencias científicas sobre el tiempo que transcurre hasta obtener el diagnóstico en pacientes con enfermedad rara, y conocer si se produce un retraso y compararlo conforme el objetivo del IRDIR, o sea, de que los pacientes tuvieran su diagnóstico de enfermedad rara en un tiempo de no más de un año. ¿Cuáles fueron las grandes conclusiones de esta revisión sistemática? Que existe, la gran conclusión es que existe un evidente retraso en el diagnóstico de las enfermedades raras según el objetivo del IRDIR, ya que en la mayoría de los casos se requiere de un tiempo superior a uno. Por tanto, si son necesarios nuevos avances en el campo de las enfermedades raras para contribuir a esa reducción del tiempo, desde la aparición de los síntomas hasta el diagnóstico. Esta es una imagen de esta publicación que yo traigo a cotación porque quiero que vean esto. Esta es una imagen que del lado izquierdo pueden ver enfermedades raras como la ataxia de Friedrich, la arteritis de Takayasu, la distrofia muscular de Duchenne, la amiloidosis cardíaca, la poliradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante crónica. Del lado derecho pueden ver los meses 0, 6, 12, 18, 24, 33. Hay enfermedades metabólicas, como la amiloidosis cardíaca en azul, enfermedades neurológicas, que son las naranjadas, como la ataxia de Friedrich, y otros casos. Acuérdense que el objetivo era que estos pacientes tuvieran su diagnóstico no más de un año. Esta revisión sistemática demostró que al menos en el caso de la ataxia de Friedrich, se tardan hasta 36 meses, 3 años, para que los pacientes lleguen a un diagnóstico. La arteritis de Takayasu, 24 meses, 2 años. En el caso de la distrofia muscular de Duchenne, sí se cumple el objetivo del IRDIC de tener el diagnóstico certero en un plazo no mayor a un año. Muy posiblemente, ¿saben por qué se ve eso? Porque se ha hecho tanta sensibilización de enfermedades neuromusculares, que a cada rato ustedes pueden ver y encontrar en internet, en Zoom, en Facebook Live, de manera presencial, webinars, seminarios, simposios, congresos, congresillos, etcétera, sobre distrofia muscular de Duchenne. Entonces es una enfermedad que está altamente sensibilizada. Ahora, no con esto quiero decir que no se tiene que seguir haciendo eso, claro que sí, pero ojalá que esto fuera con todas las enfermedades, para que este objetivo de tener el diagnóstico en no más de un año se lograra. Esto lo que evidencia es que todavía tenemos trabajo, todos, también yo me incluyo, por así.
Vean el tiempo de diagnóstico. El tiempo del diagnóstico según enfermedad rara en meses. Enfermedad de Pompe, 154 meses. Esta es de la publicación española que hizo la revisión sistemática. O sea, agarraron un montón de papers grandes, artículos, etcétera, y ellos sacaron, pues, la estadística, cuánto se tardaba. Miren, 154 meses por enfermedad de Pompe. ¿Cuántos especialistas habrán pasado durante estos más de 12, 13 años? Las tubulopatías, 147 meses, la alfa-manoacidosis, 72 meses, hipofosfatasia, hay casos de 45 meses, otros de 294 meses. Entonces, sí pueden ver que hay mucho trabajo por hacer en enfermedades huérfanas en cuanto a sensibilización y especialización del recurso humano. Entonces, ya para ir finalizando, principalmente, hay una serie de retos que hemos mencionado. Pacientes tienen que sufrir mucho en las partes de parte socioeconómica. Los pacientes y los colectivos son los que han logrado avanzar en el tema de enfermedades huérfanas. Gracias a ellos existen eh, leyes que los protegen y que nos han facilitado nosotros investigación. Los médicos necesitamos más conocimiento, requerimos de centros especializados, requerimos mayor volumen para generar experiencia. Los investigadores también necesitan tener unas cohortes de pacientes más grandes para generar datos que sean estadísticamente significativos, y financiación. Eso no se puede. Esta es una revisión también sistemática que me pareció muy bonita y la quería traer a cotación porque generalmente no se expone la parte emotiva de los pacientes, las necesidades. Esto es una revisión sistemática cualitativa de la literatura. Se titula Viviendo con una enfermedad rara. De hecho, fue publicada en el 2017 en en la revista Molecular Genetics and Genomic Medicine. Ellos aquí hicieron una validación cualitativa. Por ejemplo, querían ver cuáles eran si los pacientes tenían impactos psicológicos. ¿Qué estudios evidenciaron las limitaciones de los qué estrategias se le daban a los pacientes para resolver sus dificultades? ¿Cómo, cuándo y qué decirle a otros familiares o cuándo compartirles sobre si tenían o no la enfermedad? Existía estigma social. Como pueden ver, no son muchos los artículos que hablan de estos temas. Lack of knowledge, o sea, falta conocimiento. ¿Cuál es el soporte social para esto? ¿Cuál es el contacto con los profesionales de salud? ¿Existen expertos de pacientes en eso? Bueno, para no darle mucho larga a esto, más de la mitad de los pacientes en estas revisiones, 14 de los 21 estudios, revelaron que habían restricciones y limitaciones. Pero restricciones y limitaciones desde el punto de vista físico, dietario, de dolor, porque también las enfermedades huérfanas duelen, dificultades para conciliar el sueño, fatiga, cansancio, apatía. Los pacientes, más de la mitad de los pacientes de los artículos, perdón, 14 sobre 21, revelaban que los pacientes se sentían exhaustos. Muchos de ellos, de los artículos, describieron el impacto que tenían en su trabajo, el impacto que tenían sobre su vida social, la necesidad de crear atención social y visualizar estos pacientes. También visualizaron la necesidad y preocupación de los mismos pacientes de encontrar una pareja, porque eso es importante también. De una pareja, no solamente encontrar, sino una pareja que acepte y entienda la enfermedad de su compañero o su compañera, y también como limitante para otros. Desde el punto de vista psicológico, se reveló que existe un gran componente de ansiedad en estos pacientes
sobre el planeamiento reproductivo, o sea, tener o no tener hijos. Y eso no se habla, pero sí es importante visualizar. Hay una necesidad constante de manejar y administrar las consecuencias de una enfermedad rara en los quehaceres diarios de la vida. Y ni qué decir del impacto psicológico, el dolor, la dependencia de otros, la dependencia de un tratamiento, la incertidumbre sobre el futuro, la incertidumbre asociada con la evolución de la enfermedad y la progresión de su condición, la incertidumbre de si aparecerá un tratamiento o alguna otra opción que ayude a atenuar la enfermedad, también la incertidumbre sobre el conocimiento de las enfermedades, la aptitud que se tenga para poderlas tratar. Algunos de estos estudios que pueden ver del lado izquierdo, como Dures et al. En el 2011, Frank et al. En el 2007, Garrino et al. En el 2015, algunos estudios mencionaron el desarrollo de depresión y de estrés psicológico, de la soledad, de la falta del apoyo social. También componentes importantes como desesperación, desesperanza, pérdida de confianza, sentimiento de culpabilidad, del riesgo de transmitir la enfermedad a su descendencia, etcétera, etcétera. Entonces, yo quería finalizar pues la presentación con esta revisión sistemática cualitativa, porque no muchas veces se habla sobre la esfera emocional de los pacientes, y creo que es igualmente válido que encontrar tratamiento, ¿verdad? Porque la esfera emocional, espiritual, psíquica, no está alienada del comportamiento o del componente orgánico. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias al doctor por la explicación que nos ha dado. Realmente yo creo que como paciente que soy en este momento, voy a hablar como paciente, el abordaje que ha dado ha sido excelente. Yo creo que es algo tan integral. Nosotros los pacientes con una enfermedad rara nos enfrentamos no solo al oasis, perdón, a la odisea de un diagnóstico, sino también a la incomprensión a la que nos vemos envueltos, al entorno familiar, al cambiar lo que hoy teníamos planeado, nuestro futuro, como usted decía, doctor. Realmente ha sido bastante difícil este camino. Muchas gracias por ser tan claro, por hacer ese llamado también a los tomadores de decisiones que hoy necesitamos de una ley también, por ese llamado también médico, porque necesitamos médicos que conozcan de enfermedades raras. Y en este momento pues abrimos el espacio para preguntas, así que el que tenga alguna pregunta puede ponerla en el chat o levanta la mano. Disculpen, yo quería hacer preguntas que no encuentro la mano para hacerla. ¿Puedo hacer la pregunta? Sí, claro, puede hacerla. Sí, disculpen. Doctor, cuando un paciente cree tener una enfermedad rara, ya sea dermatológica o de otro tipo, si se va al médico, pero de ahí no pasa, de mandar solo el tratamiento X para ver si le puede resolver. Si en este caso, si la persona tenga, o uno, ya en este caso que está en esta charla y hay el conocimiento para decirle a esas personas dónde se pueden dirigir, si no es por medio del médico, si a la universidad, en este caso a la UCR, o sea, hay un departamento exclusivo donde la persona puede acercarse para poner su caso. Esto Sí, sería, muchas gracias. claro, bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Voy a hablar en cuanto a lo que es el contexto y la realidad costarricense. A ver, desde el punto de vista de genética clínica,
Los médicos especialistas en Costa Rica en genética médica o genética clínica son tres. El profesor Saborío Rocafort, que fue el jefe del servicio de genética del Hospital de Niños, creo que ya el profesor se pensionó, pero sigue atendiendo, o sea, sigue en la práctica médica. El doctor Ramsés Badilla, que ahorita es pues el jefe del Hospital de Niños, del jefe de genética del Hospital de Niños, y mi persona. Yo estoy trabajando en dos componentes de la caja. Me encargo de la consulta de genética clínica y reproductiva del Programa Nacional de Fertilización In Vitro y formo parte del equipo del Programa Nacional de Cáncer Hereditario en el Hospital Calderón. ¿A dónde yo te dirigiría? ¿Tuvieras dudas de enfermedades huérfanas? Bueno, yo creo que cualquiera de los especialistas que yo te acabo de mencionar podrían ayudarte, podrían guiarte. Eh, Hay una clínica de enfermedades huérfanas que está dirigida por el doctor Alvarado, especialista en medicina interna, en neurología en el Hospital San Juan de Dios. Esa clínica poco a poco ha ido creciendo y creo que tarde que temprano vamos a tener que reformular la necesidad de convertirlo en un verdadero servicio de genética médica de adultos, porque el país lo requiere, la seguridad social requiere de un servicio de genética médica de adultos, para que aquellos pacientes que vienen del hospital de niños de genética migren a un servicio de genética médica de adultos. Yo creo que cualquiera de nosotros tres podríamos guiarte. Tal vez yo estoy un poquito más atado de manos en el sentido no de conocimiento, sino de capacidad resolutiva por los componentes que me tiene la caja cubriendo, pero yo encantado de poderlos ayudar y en lo que ustedes necesiten, si tienen dudas, ustedes me pueden venir a buscar al Calderón Guardia. Ese es mi hospital base, estoy aquí todos los días, exceptuando los martes. Y los martes estoy en la Carita, en el de fecundación in vitro. Y bueno, si tengo un espacio, yo con mucho gusto los atiendo, no tengo ninguna dificultad. Eh, yo creo que por ahí iría eh, la mejor vía para aclarar cualquier duda. Clínica de Enfermedades Huérfanas en San Juan de Dios, Hospital Nacional de Niños con el doctor Ramsés, mi persona en el Calderón o en la Carit. En la Universidad de Costa Rica tenemos investigadores que han estudiado cierto tipo de enfermedades huérfanas. Por ejemplo, el profesor, hoy se llama, de neurodegenerativas. Bueno, se me va el nombre, pero creo que por ahí podríamos darte un poquito de luz. Yo espero, ojalá, yo sueño con algún día llegar a fundar un servicio de genética clínica de adultos para poder ayudar más a la población y a las... Muchas gracias, doctor. Doña Emma tiene una pregunta. Sí, en parte, buenos días o buenas tardes ya, que estamos en la tarde. Emma Mota de República Dominicana. En parte, mi inquietud ha sido respondida, porque me preguntaba al principio de la intervención del doctor que, que quiénes eran los médicos que se iban a especializar en enfermedades raras, pero ya veo que tienen que ser genetistas o podría también ser medicina interna. Yo creo que lo que también debe ser el médico internista o el médico que se ocupe de ver pacientes, de ser un poquito más agudo y no ser muy ligero, de hacer un diagnóstico a la ligera para que pase tantos años para llegar al diagnóstico final. Por otro lado, no sé en Costa Rica si el paciente tiene que costearse sus medicamentos o hay programas de medicamentos de alto costo, como se le llama aquí. Pero no toda la población tiene acceso porque no todo el mundo la conoce de esos programas. Con respecto a lo que acabas de formular, a ver, programas de alto costo de medicamentos, propiamente que exista un programa de alto costo de medicamentos de Costa Rica, no. Y esto parte del hecho que la Seguridad Social, buena teoría, debería cubrir todos los medicamentos. Porque hay lo que se llama una LOM, una lista oficial de medicamentos. Cada cierto tiempo se está actualizando.
Han habido casos donde no hay medicamentos, sobre todo para enfermedades raras, que no solamente tienen que ser enfermedades metabólicas, genéticas, sino inclusive hasta eh, cancerígenas de cáncer, que requieren de alguna molécula en especial que no está en la lista oficial de medicamentos. Y bueno, desgraciadamente lo que pasa es lo que pasa en muchos países. Colombia se le llama tutela. Aquí nosotros le decimos hay que poner una demanda o una en la sala cuarta y generalmente esos casos se resuelven. Hay que ser también muy prudente en los programas de alto costo. Yo como médico me encantaría decirle que sí a todo, ¿verdad? Pero también uno tiene que ponerse la mano en el corazón. ¿En qué sentido? Nuestros países latinoamericanos, que son países en vías de desarrollo, todos tenemos un mal, que es el mal mundial, todo el mundo está en crisis fiscal. Mira, hay que ser también muy comedido en los medicamentos de alto costo porque perfectamente todo el presupuesto de una nación o un sistema de salud perfectamente podría haberse totalmente desabastecido por medicamentos de alto costo. Lo que hay que hacer desde mi punto de vista, es una opinión muy personal, hay que crear los criterios de selección para cada molécula y para cada enfermedad. Y eso sí, defender eso. Y el paciente que cumpla con los criterios, ofrecerle el medicamento. Ahora, no todos los medicamentos, o sea, hay una ventana, un umbral que es el momento idóneo para dar el tratamiento. Entonces, también tenemos que lograr el diagnóstico oportuno y temprano de las enfermedades raras para que aquellas enfermedades que tengan moléculas para tratamiento, poderlas ofrecer en el momento que se tienen que dar, en ese umbral idóneo de tratamiento. Esto es un reto que involucra a todos los actores sociales, pacientes, organizaciones, actores sociales, tomadores de decisiones, los políticos, el gobierno, porque hay que unirse y ver de qué manera sorteamos el problema económico, porque hay moléculas muy caras. Yo siempre he sido el criterio que las personas tienen derecho a saber qué enfermedad tienen, sobre todo si existen los medios moleculares para saber o tratar de encontrar una respuesta. Y también siempre he sido el criterio que si existe un medicamento para mejorar la calidad de vida de una persona y la persona cumple con los criterios para que esa molécula se dé, yo soy pues defensor de que a esas personas tenemos que darles esta molécula puesta. Doctor, aquí doña Lorena dice, en el caso de la fibromialgia, algunos médicos tienen diferentes diagnósticos. ¿Califican en enfermedades raras? Uf, muy buena pregunta. Voy a ver, la fibro, para poderla caracterizar como una enfermedad rara, tendríamos que primero determinar la prevalencia. O sea, qué tan frecuente o qué, o qué no tan frecuente es esa enfermedad. Habría que ver la prevalencia, no sé, en Costa Rica de la fibromialgia, compararla contra la prevalencia mundial que se ha reportado. Uno podría decir, es una enfermedad crónica, sí, debilitante también. De momento no se le ha identificado una causa genética per se, genética, algún gen, algo per se. Yo creo que es multifactorial, es una enfermedad inmunológica hondo. Mm, no hay tratamientos realmente eh, dirigidos a la fibromialgia como tal, sino para las manifestaciones de la fibromialgia, la inflamación, el dolor. Habría que sentarse a ver, porque mucho de eso dependería de la prevalencia. En términos generales, hay prevalencias que pueden ser del 2, 3, 4, 5% de una población. Y cuando uno saca la prevalencia de esa población, no daría para una enfermedad rara. También eso es muy coyuntural, porque hay que ver cada país, cómo define cada país una enfermedad rara, cuál es la prevalencia que están usando, por ejemplo, o qué determinación, qué definición están usando para decir esta enfermedad es rara y esta enfermedad es rara, a ver si se acuña, se logra tipificar a la fibromialgia como una enfermedad rara. Creo que es una enfermedad más prevalente de las enfermedades que hemos discutido el día de hoy.
Y si es así, bajo esa premisa estadística, ¿verdad? No calificaría propiamente dicho una enfermedad como una enfermedad rara porque sería más frecuente de las enfermedades que hemos tenido hoy. Pero sí es importante revisar la frecuencia, bueno, más que frecuencia, la prevalencia de esa enfermedad en tu país para saber si también calificaría dentro del umbral de enfermedades raras y revisar cuál es la definición que tu país está utilizando para definir qué es una enfermedad rara o qué es una enfermedad. Muchas gracias, doctor. Para ir finalizando, aquí dice doña Noelia, a mí me mandan a comprar 4 medicamentos porque no me pueden enviar algo más fuerte para el dolor, porque hay que llevarlo a comisión. No entiendo. Tal No, vez no, doña Noelia, si nos puede hacer la... Ajá. bueno, debe ser me imagino yo que debe ser una condición de un dolor crónico, incapacitante, muy posiblemente ya, si estamos hablando de la realidad costarricense, ahí para el manejo del dolor hay un escalonamiento, o sea, hay una serie de medicamentos, uno va de los medicamentos menos fuertes a los más fuertes. Habría que ver si ya se cumplió con ese escalonamiento y si ha llegado a lo máximo que tiene la seguridad social para manejo del dolor. Podría ser este el caso, ¿verdad? Como dice ella, si quisiera conseguir algún medicamento tal vez más fuerte fuera de la lista oficial de medicamentos, sí tiene que elevarse a una comisión, a la comisión y a la dependencia de farmacología, al Comité Central de Farmacología de la Caja, que son los que estudian ese tipo de casos y al fin y al cabo son los que fallan si está o no un medicamento en particular. Creo que por ahí va, ¿verdad? Creo que por ahí va. Ok, yo creo que no hay ninguna pregunta más. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Sino para dar por finalizada esta excelente charla que hemos tenido hoy. Buenas, doctor. Realmente nos pone nosotros a pensar en lo que nos hace falta. Me parece que hace poco en la Asamblea Legislativa presentaron un proyecto de ley sobre enfermedades raras y ¿Sí? nosotros hemos venido como analizando por medio de la Federación y algunos compañeros de la Caja también todas las inquietudes o iniciativas que se presenten en la Asamblea Legislativa. Por parte del Departamento de Participación Ciudadana, les abrimos las puertas a toda organización que quiera presentar un proyecto de ley y nosotros le ayudamos con el lobby para los diputados. Ahora, ¿qué nos falta para el próximo año? Bueno, si hay una iniciativa de ley, hay que darle seguimiento, hay que ver en qué comisión está, que posiblemente va a estar en sociales, y darle continuidad por parte de la organización y ver cuáles son los informes técnicos, que es lo que generalmente se nos trae abajo una ley, porque supuestamente en Costa Rica todo está reglamentado, todo está incluido, todo está en alguna ley, pero que no se cumple. Y esta podría ser una de enfermedades raras que está especificada para que lo cubra la caja, pero realmente vemos que sí tiene sus falencias y que tiene sus problemas para que los pacientes puedan ser atendidos adecuadamente o pueda tener su medicación adecuada. Entonces, quisiera extenderles nuevamente la mano de parte de Participación Ciudadana para continuar en este proceso. Hemos solicitado a la Conrad Adenauer para el próximo año realizar unos talleres de enfermedades raras y esperamos que nos lo aprueben porque ya es nuestro método de financiamiento para poder investigar y poder trabajar. Y don Juan Carlos, creo que usted sería uno de los primeros en que vamos a llamar si tenemos la suerte de que nos lo aprueban para trabajar en cada una de las comunidades sobre este tema. Yo quisiera agradecerles, no extenderme porque ya al doctor se le pasaron 12 minutos de su tiempo y realmente quiero agradecerle a usted y a todos los compañeros y amigos que nos ven de otros países, porque ahí en el chat, ahí los veo, no quisiera mencionarlos porque se me olvida alguno que
que veo ahí de Argentina, veo a doña Ramona de Estados Unidos, a doña Emma de República Dominicana y otros compañeros, pero que siempre están con nosotros y nos aportan desde sus países su visión y también se llevan un pedacito de lo que nosotros aprendemos. Gracias. Doctor, no sé si tiene un tiempito para una última pregunta que nos hicieron en el Facebook. Dígame, ¿cuál será? Dice, ¿hay un examen o algo a nivel de genética, la probabilidad de que si tengo o hay un examen o algo, que si tengo ay, perdón, hay Yo un examen, sí, aquí ya lo estoy leyendo. Voy a ver, dice, hay un ok, examen o algo a nivel de genética, la probabilidad ajá. de que si tengo, hay un examen o algo a nivel de la probabilidad. Yo creo que lo que él quiere decir es si existe un examen para saber la probabilidad de que si tengo un hijo. Ok, Sí, es un paciente con colitis ulcerosa y él quiere saber si hay algún examen para saber si sus hijos pudieran tenerlo. Ajá, ya ahora sí bien. a lo buenas. ¿Nos escucha, doctor? Creo que no sé, me cortó por ahí, disculpe. ¿Ustedes me logran escuchar? Sí, sí, doctor, lo escuchamos. ¿Nos escucha, doctor? Bueno, creo que Ya el doctor... desapareció. A lo buenas. No, a lo buenas, me escucha. Es que se Ahora me cayó sí. la señal. Ok. A ver, es que la colitis ulcerativa, el diagnóstico realmente se hace con un diagnóstico clínico a través de estudios de endoscopía, biopsia, eh, estudios de más que todo de muestras de heces, ¿verdad? Entonces, más que todo se apoyan en ese tipo de estudios, estudios de laboratorio para ver si hay un aumento en factores de inflamatorios, ¿verdad? Em, otro tipo de marcadores inmunológicos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, más que todo sería dirigido hacia el diagnóstico clínico de esos pacientes. Ok. Bueno, en este momento, doña Ivonne tiene también una pregunta, pero estamos sobre tiempo. Doctor, ¿usted me dice? Sí, ya, bueno, tal vez si me la pueden dejar, yo con mucho gusto la pueda responder. Es que ya sí me tengo que ir. Ok, te la enviamos. Bueno, de parte de la Federación ONG Pacientes, le damos las gracias al doctor por esta excelente ponencia. Damos las gracias a Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa también por generar esos espacios tan importantes de educación y esperamos para el próximo año, como dijo don Oscar, poder contar con este apoyo tan importante de educación para toda la población de Costa Rica y en general de todos aquellos. Hoy agradeciendo la participación de gente de otros países que se conectan. Entonces estamos llegando no solo a Costa Rica, sino a otras personas de otros países también. Muchas gracias y los esperamos en una próxima charla. Muchas gracias a todos por la invitación.